Ecuador al futuro llega gracias a... El nuevo plan Todos Conectados de CNT viene con 2 gigas para navegar, minutos a toda la comunidad CNT, WhatsApp libre y 200 megas de Facebook por $7 más impuestos. Seguros Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a nuestro cuarto programa de Ecuador al futuro. El acuerdo es ahora. La propuesta de los medios públicos por convocar a actores de diferentes sectores en un diálogo honesto y plural sobre los temas de mayor preocupación de la ciudadanía. Puede seguir la discusión a través de Pública FM, Ecuador TV, medios digitales, Diario El Telégrafo y Diario El Tiempo. El tema a tratar hoy es el empleo e innovación, que es otro de los ejes del Acuerdo Nacional convocado por el Gobierno Nacional. Con el hashtag Acuerdo Ecuador 2030 podrá enviarnos desde las redes sociales sus inquietudes y sugerencias sobre el tema a tratar hoy. Presentamos de inmediato a nuestros invitados. Se trata de Héctor Guanopatín, ministro de Trabajo subrogante. También nos acompaña Miguel Ángel Puente, abogado laboralista, presidente de la Federación de Cámaras Binacionales FECABE. Con nosotros hoy Ana Correa, presidenta de la Red de Mujeres Lideresas Soldier. Y Jaime Arciniega, miembro del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Ellos discutirán junto a Fabricio Ceballos de este tema planteado para el día de hoy, empleo e innovación. Pues de acuerdo al INEC, el empleo adecuado se redujo en más de 3 puntos porcentuales durante el primer trimestre del 2019, pasando del 41% en marzo del 2018 al 38% en marzo de 2019. Mientras que en el ámbito de la innovación, Ecuador se ubicó en el 2018 en el puesto 97 en el Global Innovation Index. Nuestro equipo de Ecuador al futuro preparó más cifras que servirán de insumo para el análisis del tema planteado. En el Ecuador, la población económicamente activa es de 8.162.787 hasta marzo de 2019. De ese total, 3.094.795 personas gozan de un empleo adecuado, 1.524.118 de subempleo y 376.255 están en el desempleo. Según información del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, con corte a abril de 2019, el 37.9% de la población tiene un empleo adecuado o pleno, el 27.2% un empleo inadecuado, el 18.7% está en el subempleo, el 11% tiene un empleo no remunerado y el 4.5% se encuentra desempleada. A nivel nacional, el sector formal representa el 45.7% de la población, el sector informal el 46.7%, mientras que el empleo doméstico el 2.8%. Sin embargo, los ecuatorianos han emprendido otro tipo de negocios. En 2017, 54 economías participaron en el estudio de monitoreo de emprendimiento global, el cual mide la actividad emprendedora en todas sus fases. Según este estudio, el 33.4% de estos emprendedores cuentan con un empleo adicional y el 50.2% es autoempleado. Sin embargo, el 99% de los emprendimientos nacientes, el 60% de los negocios nuevos y el 51.4% de los negocios establecidos no generan empleo. Ivana Paredes, Medios Públicos. Recuerden, amigos, que si ustedes tienen planteamientos o inquietudes acerca del tema innovación y empleo, pueden hacerlas llegar a este programa Ecuador al futuro a través del hashtag Acuerdo Ecuador 2030 desde las redes sociales. Fabricio, empezamos el debate con estas cifras que acabamos de revisar. Muy bien, muchas gracias Sofía Montoya por la introducción. Son las 21:12. Gracias a todos por acompañarnos en Ecuador al futuro. El acuerdo es ahora. Vamos a arrancar con este diálogo con todos los invitados que han llegado hasta el set principal de los medios públicos en la ciudad de Quito. Arrancamos esta discusión, esta conversación con Héctor Guanopatín, ministro de Trabajo subrogante. Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuál es la situación actual del empleo en el país? Buenas noches, gracias por la invitación. Como Gobierno Nacional estamos impulsando desde la Vicepresidencia de la República la Agenda 2030.
Esta Agenda 2030 responde a un compromiso de las Naciones Unidas donde 197 países han acordado impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen uno de sus ejes, el trabajo decente. Pero el trabajo decente debe ser comprendido como una corresponsabilidad del gobierno nacional, del sector privado, de los actores sociales y de la empresa privada. En este contexto, todos debemos buscar las mejores alternativas para promover la inserción de nuestros jóvenes y de todos los grupos etarios que se encuentran en situación de desempleo. Como decía al principio del programa, de 8 millones de ecuatorianos que están en la población económicamente activa, tan solamente 3 millones tienen un empleo decente, que es aquel que cotiza la seguridad social y en el cual se le reconocen todos los derechos laborales de una relación estable y formal, como son 13º, 14º, vacaciones, fondos de reserva, participación en utilidades y jubilación patronal por la acumulación de los años. Sin embargo, 5 millones de ecuatorianos no tienen ese empleo decente y es un problema social porque cuando lleguen a la edad adulta no van a tener una seguridad social que cubra una vida digna. En este contexto, el gobierno nacional hará lo correcto y buscará una reforma laboral y incentivos para que el sector privado genere creación de empleos juveniles y también en los diferentes grupos etarios a fin de mejorar la calidad de vida de nuestra población. Muy bien, gracias ministro por su intervención. Vamos ahora con Miguel Ángel Puente, abogado laborista y también presidente de la Federación de Cámaras Binacionales, FECABE. El señor ministro ha mencionado 5 millones de ecuatorianos actualmente aproximadamente no tienen un empleo decente. ¿Qué hacer? Bueno, precisamente creo que uno de los problemas que ha vivido el país en los últimos años es esa rigidez laboral. Existe una premisa que a mayor rigidez laboral, menos dinamización del empleo. Creemos que desde el punto de vista técnico, nuestro Código del Trabajo es un código de 1938, es un código antiguo y que requiere necesariamente adaptarse a las realidades actuales. El mundo ha evolucionado, la innovación cada día va estableciendo nuevas modalidades contractuales, nuevas modalidades económicas y nuestra legislación laboral tiene que adaptarse a ello. Por esa razón menciono que es el momento oportuno para que se puedan introducir reformas legales que permitan que se introduzcan nuevas modalidades contractuales que permitan precisamente esa dinamización laboral. Muchas veces cuando se estableció esa rigidez laboral, estas normas que fueron extremadamente rígidas, aparte de poder generar más empleo, lo que han hecho es frenar la posibilidad de que haya una dinamización laboral. Con esto de ninguna manera estoy diciendo que se deba afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, ni que se deba precarizar las relaciones laborales. Eso es muy importante, Eso es muy importante. De ninguna manera, desde el punto de vista jurídico, podemos pensar, porque afectar y precarizar las relaciones laborales sería generar mayor conflictividad laboral. Y creemos que es importante en un país, en una economía que busca desarrollarse, que se disminuyan los grados de conflictividad laboral. No debe haber una pugna entre trabajadores y empleadores como bandos opuestos en una economía. Ambas partes son partes complementarias, porque no puede haber una dinamización de la economía si no existen emprendimientos, si no existen empresas que puedan generar empleos. 9 de cada 10 empleos son generados por la empresa privada y por esas razones que debemos apartarnos de esta discusión en la que buscamos separar como partes opuestas, sino que debemos ser partes complementarias, precisamente trabajadores y empleadores. Muchas gracias, abogado Puente. Es el turno de la señora Ana Correa, presidenta de la Red de Mujeres Líderes ASOLíder. Por favor. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Yo represento esta asociación en la que trabajamos apoyando emprendimientos de mujeres básicamente. Nuestro trabajo desde hace 4 años ha venido orientado a ese camino. Nosotras venimos de un sector en el cual dejamos de trabajar para cuidar a nuestras familias. El momento que estas mujeres trataron de reinsertarse, hubieron muchos obstáculos, porque obviamente hay varios años sin continuar en el trabajo, entonces existe esa brecha. El emprendimiento, desde nuestra experiencia, era la única alternativa que teníamos para poder reinsertarnos en el mundo laboral, y esa es la experiencia que tenemos. ¿Qué es lo que vemos nosotros en este sector? Vemos que falta, por ejemplo, mucho tema de acompañamiento y de capacitación en lo que es iniciación de negocios. El acceso al crédito también es otra de las falencias grandes que hay. Existe desconocimiento y acceso a redes de contactos para acceder a nuevos mercados.
En general, el tema del emprendimiento es un tema bastante crítico y en realidad es donde más le deberíamos apostar, porque todos miramos al emprendedor como la nueva opción para generar empleo, porque no es ni el Estado ni tampoco el sector privado, somos nosotros mismos los que tenemos que empezar a generarnos ese empleo y hace falta mucho apoyo. Y la verdad que sí. Es precisamente, o son los emprendimientos, la nueva alternativa para poder suplir la falta de empleo en el país. Sí, definitivamente, a eso se le apunta. A nivel mundial, el emprendimiento, por eso ha ganado tanto espacio, el emprendimiento es la alternativa para superar todas estas deficiencias, ¿no es cierto? Que nos estamos dando cuenta que ya no es ni el sector privado ni el sector público los únicos que tienen que empezar a actuar en la generación de empleo, sino que los seres humanos, los ciudadanos, empoderarse de su propia condición y buscar alternativas. Lo estamos viendo a nivel mundial, esa es la forma de estas nuevas, la aparición de estas nuevas formas de economía, ¿no es cierto? Ajá. Que son las que están aportando con soluciones, el tema de economía colaborativa y todo lo demás. De acuerdo. Muy bien, señora Correa, vamos a ampliar esto más adelante. Jaime Arciniega, del Parlamento Laboral Ecuatoriano. ¿Cuál es la situación actual del país en el tema del empleo? Bueno, el ministro hacía referencia al trabajo decente. Esto se acuñó en la década pasada con Juan Somavía cuando estuvo de director del general de la Organización Internacional del Trabajo. Y cuando hablamos trabajo decente, estamos hablando trabajadores que encuentran empleo con derechos. Y eso implica obviamente un salario digno que le permita vivir al trabajador y a la familia dignamente, la afiliación a la seguridad social y particularmente la estabilidad en el trabajo. Y digo, ¿por qué la estabilidad es un factor importante? Porque uno como trabajador puede emprender en un proyecto también de familia a sabiendas de que tiene necesidades y responsabilidades que asumirlas. Alimentación, vestuario, educación, vivienda y más. Entonces, el Estado como Estado tiene que velar también por el desarrollo social que debe tener la familia ecuatoriana, adoptando obviamente medidas que vayan en la línea de un crecimiento adecuado del empleo en el país. Ahora, es un poco tarde el hecho de arrancar con una propuesta en este sentido a los 2 años y más de gobierno. Habría sido importante que se lo haga, pero finalmente nunca es tarde, se dice. Las cifras son realmente preocupantes, yo diría dramáticas, porque la pérdida del empleo en el Ecuador es muy acelerado y vemos que no hay propuestas por parte del gobierno, por ejemplo, qué hacer con el tema del empleo. Aquí debe haber un análisis y un estudio que permita crecer en el mismo porcentaje de la demanda que tiene de empleo. Debe crecer el aparato productivo y debe crecer también el sector público. Pero de tal manera que eso no ocurre. Lamentablemente no ocurre y ojalá podamos sentarnos en un momento a determinar, a ver, ¿por dónde vamos a empezar? El desarrollo de la industria, por ejemplo, para generar empleo. ¿Por dónde vamos a empezar también el desarrollo institucional en el sector público que brinde un buen servicio a los ciudadanos? Entonces, en ese marco debe haber un diálogo que nos permita de buena fe actuar y proponer. Muy bien, gracias Jaime Arciniega, gracias a cada uno de los invitados a participar en este diálogo. Hemos escuchado la situación general del empleo y de la innovación en el país. Vamos a regresar más adelante para escuchar las propuestas desde cada uno de los invitados para poder fortalecer cada una de estas áreas. Sofía. Así es, Fabricio. Nuestros panelistas plantean la necesidad de que se formalice la relación laboral de 5 millones de ecuatorianos en el país. Ven necesario que se dé una reforma al Código de Trabajo y se adapte a los tiempos actuales sin precarizar al trabajador ni el trabajo. Volvemos enseguida con más conclusiones que dan nuestros invitados sobre el tema que hemos planteado, empleo e innovación. Recuerde que puede escribirnos a nuestras redes sociales con el hashtag Acuerdo Ecuador 2030. Ya volvemos.
Amigos, estamos de regreso en Ecuador al futuro. El acuerdo es ahora. Esta propuesta de los medios públicos del Ecuador para generar un debate franco y plural sobre los distintos temas que nos interesan a los ecuatorianos y ecuatorianas. El empleo es uno de los temas principales que le preocupa a la ciudadanía. Precisamente, vamos a ver qué nos dijeron los planteamientos que hacen nuestros ciudadanos y ciudadanas consultados para los invitados del día de hoy. Me llamo Leonardo Sacancela y es muy difícil conseguir fuentes de trabajo. ¿Y qué va a hacer el gobierno para conseguir trabajo? Me llamo Carlos Tuapanta, soy un joven y es muy difícil conseguir trabajo. ¿Qué haría el gobierno para que hubiera más pasantías? Ahí están dos sectores, los jóvenes y también las personas adultas de más de 40 años, a quienes se les hace más difícil conseguir empleo. Por eso preguntan cómo puede hacer el gobierno y los distintos sectores, la empresa privada también, para generar precisamente más fuentes de empleo. Fabricio. Gracias, Sofía. 21 horas 26 minutos, programa en vivo para todo el país. Arrancamos con el ministro subrogante de Trabajo, Héctor Guanopatín. ¿Qué hacer para conseguir trabajo? Es la preocupación de muchos ecuatorianos actualmente. Hay quienes pierden su puesto de trabajo y realmente se les convierte en una misión imposible conseguir otro. Buenas noches. Gracias. Quiero mencionar sobre un comentario que hizo el doctor Arciniegas. El gobierno sí ha hecho en estos 2 años. Hemos creado programas para precisamente promover el empleo juvenil y las pasantías. Ese programa nos ha costado cerca de $200 millones y está en marcha y ha tenido una gran acogida en el sector privado. En los próximos años y meses se empezarán a ver los resultados. Este programa consiste en que el gobierno paga durante 6 meses el 100% del costo de la pasantía. Y si el empresario decide acoger al joven que ha sido su pasante pagado por el gobierno le subsidiará el 50% de un salario básico unificado como una medida para promover el empleo juvenil. Entonces, estas son unas muestras que el gobierno está invirtiendo recursos para apoyar al sector privado. Pero hay algo importante que debemos rescatar como sociedad. Las Naciones Unidas en el año 2000 sacó los objetivos del milenio. Sin embargo, en el 2015 se dieron cuenta que esos objetivos habían fracasado. ¿Y por qué? Porque se había pretendido que toda la responsabilidad de la generación de riqueza y de empleo tenía que recaer sobre el gobierno. Por eso se crearon los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2015, porque Naciones Unidas se dio cuenta de ese gran error. ¿Cómo se genera empleo? Cuando la academia, a través de la formación y la educación, promueve educación técnica que genere emprendimiento. Cuando empleadores y trabajadores nos unamos junto con el gobierno nacional para apoyarnos mutuamente y sacar a este país adelante y transformar nuestras materias primas en productos de valor agregado que se puedan exportar y buscar nuevos mercados. La generación de empleo se hará con las manos de todos los ecuatorianos y el gobierno apoyándolos. Muchas gracias, ministro subrogante. Vamos con el doctor Miguel Ángel Puente. ¿Qué hacer para atender esta preocupación que hemos escuchado de las opiniones ciudadanas? Cuando una persona se queda sin trabajo, actualmente en el país es muy difícil conseguir otro empleo. Hay que partir de una premisa y es que las leyes no generan empleo, ¿no? Pensar que una reforma laboral va a solucionar el problema del empleo es un error. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es una economía que esté en crecimiento. Lo que necesitamos es fortalecer la economía nacional, que se dinamice la economía. Y para eso existen varios instrumentos. Una reforma laboral, por ejemplo, es uno de los instrumentos, pero no es el único, porque el país lo que requiere es ser competitivo. Nosotros tenemos una moneda dura que es una ventaja en muchos factores, pero, por ejemplo, en el tema de comercio exterior, en el tema de exportaciones, posiblemente es una desventaja porque no podemos devaluar nuestra moneda para competir con nuestros vecinos. Entonces tenemos que ser eficientes y tenemos que ser competitivos como país. Para esa competitividad, el costo laboral es uno de los elementos, no el único. Por lo tanto, tenemos que pensar que, por ejemplo, el costo promedio de la remuneración básica en la región es de $354, la remuneración básica en el Ecuador es de $394. Nuestros vecinos tienen jornadas de trabajo de 48 horas semanales. Colombia, Perú tienen 48 horas semanales. Ecuador 40 horas semanales. Con esto de ninguna manera estoy diciendo subamos la jornada laboral o bajemos las remuneraciones, sino que con esas realidades que tenemos debemos tener una manera de flexibilizar, aunque cuando uno dice esta palabra es como satanizarlo, ¿no? Es como, entonces olvidemos de la flexibilización y hablemos de la dinamización laboral. ¿Qué es lo que yo creo que puede ser efectivo? Por ejemplo, ya se están hablando de unas 3
puntos de reformas que ha habido un consenso a través del Consejo Nacional del Trabajo. Uno de ellos es el tema de la jornada de trabajo. Las personas pretenden o desean acceder a un trabajo y el trabajo puede tener distintas modalidades. Por ejemplo, si una empresa, una fábrica requiere una jornada de trabajo de 12 horas, y hoy por hoy tiene un empleado contratado por 8 horas y le pagan horas suplementarias por trabajar las 4 horas adicionales para completar las 12, con esta modalidad que se plantea en la reforma, se podría dar la posibilidad de que esa misma jornada de 12 horas se divida entre 2 trabajadores. Es decir, lo que antes solo trabajaba Pedro, ahora puede trabajar Pedro 6 horas y Juan otras 6 horas. Es decir, con la misma capacidad instalada de una empresa, podríamos generar un trabajo adicional a través de esta dinamización de la jornada laboral. Vamos a detallar este tema más adelante. Es muy interesante este aspecto que usted ha mencionado, abogado Puente. Ana Correa, ¿cómo poder fomentar desde los emprendimientos más trabajo? Es una preguntaza. Sabe que lo que, como vimos en las estadísticas, el gran reto que tienen los emprendedores es que son todos unipersonales, no generan trabajo, son precarios. Entonces ahí los puntos fuertes de trabajo son justamente el tema de la capacitación y la educación. Hay que mejorar y subir la calidad de los emprendedores de manera urgente si queremos mejorar la productividad primero y la competitividad. Por otro lado, otra cosa que consideramos que es importante es el tema de generar asociatividades. Nosotros, como una asociación de la economía popular y solidaria, creemos firmemente que la asociatividad es una estrategia para mejorar las condiciones de los emprendimientos y que puedan ser más competitivos. ¿Qué implica la asociatividad? La asociatividad implica juntar objetivos comunes, generar sinergias en diferentes áreas y ser más eficientes al final de cuentas, ¿no? Cuando todos queremos hacer como comentábamos antes del programa, si todos queremos hacer pan, en lugar de ponernos a competir entre todos los vecinos de la cuadra, ¿por qué mejor no nos juntamos y hacemos una súper gran panadería y buscamos mercados más grandes donde podamos ser más competitivos, haciendo ahorros importantes por economías de escala? Esa es la propuesta que nosotros desde la asociación estamos experimentando, de hecho. Muy bien, gracias Ana Correa. Jaime Arciniega, hemos escuchado hace poco la intervención del doctor Miguel Ángel Puente. Él ha mencionado uno de los temas que han generado polémica en los últimos días en la opinión pública, que es la eventual flexibilización laboral, el considerar, el repartir las 40 horas laborales en jornadas de lunes a miércoles, de lunes a sábado, inclusive. ¿Cuán viable es este tipo de opciones? A ver, yo creo que hay que analizar varios factores y no podemos engañarnos. El país no va a crecer en la dimensión que demanda el empleo en el país. Se habla que el país va a decrecer en el 0.5% del Producto Interno Bruto. La Organización Internacional del Trabajo habla que por cada punto de crecimiento del Producto Interno Bruto demanda de 2.2 veces la inversión. Así que pensar en que solamente con las intenciones vamos a lograr empleo, yo lo veo muy, muy complicado. El país crece en alrededor del 1.9% de la población económicamente activa. Entonces eso significa más o menos entre 180 a 190 mil empleos que debe generar el país. Si no hay inversión, no va a haber empleo. Y el tema que hacía referencia Miguel, yo no comparto en absoluto en pensar de que todo el tema de la competitividad y la productividad esté atado a la rigidez de la legislación laboral. Miremos las rentabilidades que han tenido las empresas que han sido ingentes durante los 10 años del gobierno de Correa y ahora, aunque ganan menos, no pierden, ganan menos, pero siguen ganando. Entonces no se está haciendo patria desde el sector empresarial. Sí hay dificultades con la empresa pequeña, con los emprendedores, como bien refería, que debería tener el apoyo y el apalancamiento de la banca pública para poder desarrollar actividades que fomenten el empleo. Pero de ahí a pretender de que la flexibilización es la panacea y con eso vamos a solucionar todos los problemas, no. Yo recuerdo la tercerización. En el año 2005, que nosotros reformamos la legislación en ese campo, para ese entonces habían solamente 1.100.000 ecuatorianos que tenían afiliación a la Seguridad Social. Cuando reformamos el código, se incrementó la afiliación a 2.200.000 y cuando se transformó la intermediación, subieron a 3.300.000. Solamente quiero decir esto. Por favor.
2/3 de la población económicamente activa perdieron prácticamente toda una generación de afiliación a la seguridad social y fueron explotados por los empleadores. Y por lo tanto hay que hablar claro aquí en esto. Yo no puedo admitir de que la panacea sea entonces la rigidez del sector laboral. Si podríamos medir entonces todos los cambios que se han hecho, el sector empresarial por eso ha acumulado tanto dinero. Gracias, Jaime Arciniega. Ministro, ¿pasa solamente por el tema de reforma laboral el interés del gobierno y de la ciudadanía en general para alcanzar más puestos de empleo y mejores condiciones de trabajo en el país? Son algunos ejes. Como bien decía el doctor Puentes, la reforma laboral es solo un instrumento. Viene también crear seguridad jurídica para atraer las inversiones, pasar también por una reforma en la educación para crear una educación dual que haga que nuestros jóvenes se capaciten en actividades productivas, así también como aprenden la educación formal. Es un conjunto también de simplificar trámites y también el tema de la generación de tributos, que sea un régimen simplificado. Como sociedad tenemos que entender que es un conjunto. La reforma laboral debe complementarse con una simplificación de trámites, desburocratizar el Estado, fomentar el emprendimiento. Las grandes empresas en el mundo que permanecen durante años han sido gracias a gente emprendedora. Y eso es a través de una educación y de un fomento para que sea un aliciente a nuestros nuevos jóvenes que se encarguen de generar empleo con ideas innovadoras. La tecnología va de la mano, vemos negocios que permiten comercializar bienes y servicios a través de smartphones. Hacia allá va la tecnología y el comercio y las nuevas formas de generar empleo. Y eso es una herramienta para los jóvenes para fomentar emprendimiento. ¿Y cómo fomentar el emprendimiento, que también se puede constituir en una alternativa? A través de créditos blandos, créditos con bajas tasas de interés, con años de gracia, con formación en hacer planes de negocios, también con una reforma que permita a los emprendedores cuajar de cierta forma su emprendimiento y lograr hacerse sostenible y conocidos en el mercado. Y una seguridad jurídica que le ponga las reglas claras de cómo va a ser el retorno de su inversión. Muy bien, gracias, ministro subrogante. Vamos con Miguel Ángel Puente. En los últimos días se han mencionado algunas reformas puntuales en el ámbito laboral, entre ellas, por ejemplo, nuevos tipos de contratos para más participación de mujeres y jóvenes en la fuerza laboral, el incremento del periodo de prueba y reducción de costos de contratación y despido, eliminar indemnizaciones eventualmente cuando los trabajadores renuncien voluntariamente, normas y regularización del teletrabajo, pensar el tema que usted mismo abordó, el de las 40 horas en la semana, de lunes a miércoles, eventualmente de lunes a sábado y demás. ¿Qué tan viables pueden ser estas alternativas para realmente alcanzar una mejoría del empleo en el país, teniendo en cuenta las observaciones que ha hecho el señor Arciniega también hace poco? Sí, de acuerdo. A ver, yo no he mencionado que el único mecanismo es la flexibilización laboral para que haya competitividad. Coincido con lo que dice justamente el ministro. Para tener competitividad, el tema laboral es uno de los elementos, pero existen otros elementos adicionales que se requieren para que en la economía pueda estar debidamente articulada. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de la simplificación de trámites, de las trabas burocráticas, de los sobrecostos de producción que tienen en nuestro país, precisamente, y que nos permite no ser competitivos con nuestros vecinos. Por esa razón creo que es importante una reforma laboral, pero no va a solucionar el problema. Como bien mencionaba Jaime, igualmente, se necesita más inversión para que haya más trabajo. Yo me quedo con esa frase de Jaime. El país requiere indiscutiblemente, para que la economía se dinamice, inversión. ¿Y cuándo una persona invierte en el país? Cuando tiene confianza, cuando existe seguridad jurídica, cuando la cancha está debidamente trazada. Y por ejemplo, en el tema laboral, creo firmemente que es el momento de hacer reformas, reitero, que de ninguna manera afecten la estabilidad, que de ninguna manera afecten los derechos adquiridos de los trabajadores, esos derechos que son irrenunciables, pero que debemos entender que la legislación tiene que adaptarse a los tiempos. El tiempo no puede adaptarse y la realidad de la humanidad no puede adaptarse a la legislación de 1938, es a la inversa. Por ejemplo, las aplicaciones móviles, que hoy por hoy son una alternativa de trabajo. ¿Por qué estos mecanismos de movilidad como Uber, Cabify funcionan tanto en el mundo? ¿Cuál es el objetivo de ellos? ¿Ser un medio de transporte? No, es ser una alternativa de transporte con aquellas personas que tienen un tiempo para poder efectivamente tener ingresos adicionales o tener únicos ingresos para sus familias. Pero imaginemos por un instante, sí, por una legislación rígida,
Esas personas tendrían que cumplir, por ejemplo, un tema de un horario mínimo. Pensemos si podrían eventualmente muchas de aquellas personas que se dedican a estas alternativas. Entonces, yo lo que digo es, la realidad es que el mundo ha cambiado y por lo tanto la legislación tiene que adaptarse a los cambios del mundo, no viceversa. Muy bien, gracias, señor Puente. Hay algunas cifras muy interesantes de un estudio realizado por el Monitoreo de Emprendimiento Global. Entre ellas, por ejemplo, se menciona que los emprendedores ecuatorianos tienen en promedio 36 años de edad, que el 49% proviene de hogares con ingresos mensuales entre 375 y 750 dólares, que el 33% de estos emprendedores cuentan con un empleo adicional y que el 50% es autoempleado. A partir de estas cifras que nos muestran en algo la realidad de los emprendimientos, cómo desde su experiencia garantizar que el emprendimiento puede ser una alternativa para la falta de empleo y que ese proyecto pueda tener sostenibilidad en el tiempo. El acompañamiento es la clave, definitivamente. Los emprendimientos en el Ecuador son emprendimientos que se dan por necesidad. Los emprendedores emprenden porque necesitan aumentar su nivel de ingreso. El tema es que cuando emprenden lo hacen en actividades en las que ellos son hábiles, son expertos, tienen algún conocimiento, pero sin detectar una necesidad en el mercado, por ejemplo. Entonces el asunto ahí, la clave es acompañar al emprendedor. Debe haber alguna manera de generar algún tipo de acompañamiento masivo, no únicamente en las grandes ciudades, sino también llevar esto a las localidades para que los emprendedores adapten su idea de negocio a las necesidades reales del mercado. Es la única manera de garantizar sostenibilidad. Pero hay algunos emprendimientos también que han saturado de una u otra forma el mercado. Por ejemplo, las tiendas de víveres y negocios al por menor figuran como los principales emprendimientos. Pero hay ya establecidos emprendimientos como salones de belleza y distribuidoras de alimentos y bebidas que son los más comunes. Es lo que le decía, es lo que sabemos hacer. Empezamos un negocio en lo que somos hábiles, lo que hemos aprendido, lo que nos es fácil, pero no detectamos necesidades reales del mercado. Ajá. Es ahí donde hay que meter el tema de educación, la capacitación y el acompañamiento es del que hablo tanto, ¿no? ¿Qué necesidad, por ejemplo, hay en el mercado ecuatoriano? Muy buena pregunta. Acompañamiento a emprendedores. Esa es una necesidad, por ejemplo. Acompañamiento de bajo costo para emprendedores. Esa es una gran necesidad. Muy bien. Gracias, señora Correa. Jaime Arciniega, habíamos ya escuchado su intervención con algunas críticas a las observaciones que hacía el doctor Puente, más que nada al tema de la flexibilización, a lo conocido como la flexibilización laboral. Pero ¿cuál puede ser el planteamiento desde el Parlamento Laboral para poder propiciar empleo en el país? A ver, yo decía hace algún momento que podríamos aprovechar las potencialidades que tiene instalada el Ecuador. El otro tema es el crédito. Y cuando hablamos de potencialidades, por ejemplo, para el emprendedor, debería haber un incentivo por parte del Estado, por ejemplo, para la instalación en la metalmecánica, que el costo del kilovatio hora, dado el superávit, ahí sí, superávit de energía eléctrica que tenemos, por ejemplo, darle a cero costo la demanda de energía eléctrica. Y a la par con ello también acompañado de créditos que tengan razonabilidad en función del propio emprendimiento, no solamente mirarlo cómo bajamos el costo de la mano de obra. Por ejemplo, sostener un crédito para un emprendimiento, para una microempresa, del orden del 28% anual es criminal. Es imposible que se pueda desarrollar una microempresa en esas condiciones. Debe revisarse esas condiciones. Mientras que para el sector empresarial y el sector comercial grande va en el orden del 8 y el 9%. Claro. Muchos de los industriales y de los comerciantes son propietarios también de los bancos, y en eso podemos referir con nombres y apellidos. Pero el tema pasa también, además, es que nosotros cuando hablamos de productividad y de competitividad, la empresa nacional es una empresa familiar, que se quedaron estancados en tecnologías de la década de los 50. Así es. Y los explotan hasta el máximo. Y si no hay inversión, entonces no somos competitivos, hay que regresarle a ver al trabajador para bajar el salario para ser competitivos, cuando en la práctica deberíamos motivar una alta inversión que nos permita competir. Hoy en la mañana escuchaba a un empresario de calzado, por ejemplo. Decía que haciendo comparación entre Brasil y el Ecuador,
Brasil produce 360.000 pares de zapatos diarios que vienen a menor costo, es porque tienen implementado tecnologías, han desarrollado procesos productivos importantes y aquí todavía estamos a nivel artesanal. ¿Cómo competir todavía con un martillo y con un palo ahí para producir algo mientras los otros tienen tecnificado? Entonces debe haber un plan del gobierno, un proyecto de país para decir, a ver, ¿cómo vamos a motivar al sector empresarial y cómo el sector empresarial va a reinvertir antes que tener dinero fuera del país? Muy bien, importantes observaciones las que ha realizado Jaime Arciniega y los invitados a este conversatorio durante estos últimos minutos para buscar alternativas y soluciones también para pensar en un mejor país con empleo e innovación hacia el futuro. Sofía. Algunas de estas ideas. Necesitamos fortalecer la economía y ser competitivos, discutir las propuestas de reformas laborales que actualmente se plantean, capacitación y mejora de la productividad. Apostar por la asociatividad es otro de los planteamientos, apoyo desde la banca pública para emprendimientos y también bajar las tasas de interés, generar mayor inversión y por supuesto innovar detectando las necesidades del mercado. ¿Qué más puede plantearse sobre el tema? Recuerde que puede escribirnos a través del hashtag Acuerdo Ecuador 2030. Volvemos enseguida con Ecuador al futuro. Estamos de regreso en Ecuador al futuro con más inquietudes ciudadanas. Veamos. Mi nombre es Carla Gallardo y mi pregunta es si trabajamos con las nuevas leyes de trabajo, si trabajamos los fines de semana, ¿nos van a pagar el doble? Bueno, ahí están algunas de las inquietudes ciudadanas y por supuesto la pregunta planteada para nuestros invitados. Fabricio. Muchas gracias, Sofía. 21:49, seguimos en vivo en Ecuador al futuro, el acuerdo es ahora. Ministro, hemos escuchado a la señorita hace poco plantear su inquietud, su preocupación. ¿Qué va a pasar con las propuestas de reforma laboral que se están impulsando actualmente? ¿Se va a retroceder en los derechos alcanzados por los trabajadores?
De ningún modo. Nuestra Constitución establece que los derechos tienen que ser desarrollados progresivamente y esto es una tendencia universal. En este contexto, la propuesta que se alcanzó con consenso con los representantes de trabajadores y de empleadores en el Consejo Nacional de Salarios contempla una distribución de las 40 horas en hasta 6 días. Puede ser menos o puede llegar hasta 6 días. Pero una vez que se cumplan esas 40 horas que son parte de la jornada ordinaria, se tiene derecho automáticamente a que se reconozca el trabajo suplementario y extraordinario con los recargos que actualmente reconoce nuestra legislación. No vamos a retroceder en derechos. Lo que vamos es a permitir que esos 5 millones de ecuatorianos busquen pasar de la informalidad a la formalidad a través del emprendimiento, el acompañamiento que hará el Estado a través de créditos productivos a bajas tasas de interés y con capacitación para idear nuevas ideas de negocios que le permitan generar empleo a las familias ecuatorianas y a su vez a su entorno. Pero si hay una preocupación, le transmito el sentir de la ciudadanía de forma general, que a través de estas reformas de las cuales se ha estado hablando en el transcurso de los últimos días, finalmente se llegue a afectar esa estabilidad laboral que han alcanzado algunos ecuatorianos, incluso que no se pueda acceder a los beneficios que habitualmente estaban contemplados. ¿Esto está completamente descartado? Si revisamos las preocupaciones y los temores que existieron años previos a 1938, cuando no existía en Ecuador un código de trabajo, eran los mismos temores. Pero esos temores fueron dilucidados cuando se aprobó ese código de trabajo que respondía a otra realidad histórica que también tenía otras formas de producir. Actualmente esos temores van a ser dilucidados y van a ser ampliados a través de una socialización y un debate público en la Asamblea Nacional cuando se oficialice la propuesta del gobierno. Estamos teniendo asistencia técnica precisamente de organismos internacionales especializados en el tema de derechos de los trabajadores. Esos temores son infundados y los vamos a dilucidar cuando se haga la propuesta oficial. Para no dejar sin respuesta a la pregunta e inquietud ciudadana que acabamos de escuchar hace poco, ¿se va a pagar el doble cuando se trabaje fines de semana? Los fines de semana tienen un recargo del 100%, así también tiene el recargo los días feriados. Pero si se llega a distribuir la jornada de 40 horas, mientras estén dentro del límite de 40 horas, no habría recargo. Pero si se pasan las 40 horas, automáticamente habrá el recargo del 100%, que es para las jornadas extraordinarias, los sábados, domingos y feriados. Muchas gracias, ministro. Miguel Ángel Puente. Esta redistribución de las 40 horas de trabajo a lo largo de varios días, finalmente no es una trampa para los trabajadores que aspiran, cuando trabajan un sábado o un domingo, ganar sus horas extras. No, de ninguna manera, porque, a ver, primeramente hay que tomar en cuenta que el planteamiento que se hace de ninguna forma significa que se aumente la jornada ordinaria semanal de 40 horas. Es decir, las personas van a tener la jornada ordinaria semanal de 40 horas. Lo que se establece es que, por acuerdo entre el trabajador y el empleador, ese horario, esas 40 horas semanales se puedan distribuir de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa y a la disponibilidad que tenga el trabajador. ¿Qué pasa si no hay ese acuerdo? Porque también no se es puede muy común cambiar en el país que el trabajador solamente recibe órdenes del dueño de la empresa o del lugar donde trabaja y tiene que acatarlas. Si no existe acuerdo entre el trabajador y el empleador, no se podrá realizar este cambio en cuanto a la jornada. La jornada siempre va a ser máxima de 40 horas semanales. Lo que pasa es que existen determinadas actividades empresariales, por ejemplo, las del campo, que no pueden tener un horario de lunes a viernes como el horario normal de oficina. Además que la distribución de 40 horas semanales, 8 horas diarias, corresponde precisamente a la revolución industrial, a una concepción fabril del tiempo de trabajo, porque se pretendía que tengan 3 turnos de 8 horas diarias, 24 horas de turno que las máquinas de una fábrica estaban trabajando. De ahí nace esa concepción de 8 horas diarias, 40 horas semanales. La realidad es que determinadas industrias no pueden parar el sábado y domingo, por lo tanto lo que se plantea es que esas 40 horas se distribuyan hasta en 6 días. Adicionalmente, esta reforma que se plantea, porque es simplemente un planteamiento hasta el momento, de ninguna manera contraviene el convenio 106 de la Organización Internacional del Trabajo. El convenio 106 establece que el tiempo mínimo de descanso de un trabajador es de 24 horas. Es decir, imaginemos hipotéticamente que una persona va a trabajar las 40 horas en 6 días, es decir, de lunes a sábado, va a descansar lo que resta del
el día sábado y todo el día domingo, lo cual quiere decir que tiene un descanso mayor a las 24 horas, que es el tiempo mínimo de descanso que establece el convenio 106. Y solamente para aclarar esto, la Organización Internacional del Trabajo tiene como objetivo primordial precautelar precisamente las adecuadas condiciones de trabajo de los trabajadores. Así que de ninguna manera podríamos pensar que la Organización Internacional del Trabajo estableció un convenio que atente a los derechos de los trabajadores. Gracias, doctor Puente. Y es también muy importante lo que usted ha dicho. Esta es una propuesta que aún hay que discutirla, que incluso tiene que pasar al Poder Legislativo para que se someta a una discusión y eventual aprobación. Ana Correa, ¿qué pasa con el tema de los derechos también en los emprendedores? Cuando los emprendedores no tienen jefe, no tienen patrono, ¿quién ve por sus derechos? Exactamente. Pensando esto, el otro día comentábamos que sería interesante pensar en una figura como la que hay con el tema de del seguro campesino, por ejemplo, ¿no? Una figura parecida para los emprendedores, porque muchas veces los emprendedores, por ejemplo, no tienen ni siquiera seguridad social. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de cuidando los derechos del acceso a la seguridad social. Ajá. Los emprendedores, como son autoempleados, no tienen trabajadores bajo su mando, en relación de dependencia. Ellos mismos son sus propios jefes. Muchas veces no están pagando, no tienen cobertura de seguro, porque a duras penas se sostienen, no pueden tampoco costearse el seguro. Debería existir algún estímulo para que esto ocurra, para que efectivamente ellos tengan esa protección, ese acceso al seguro. ¿Estímulo solamente por el lado de la seguridad social? Por ejemplo, para hablar de un tema, sí, por lo pronto, esa sería una muy buena cosa. ¿Y qué otra alternativa podría ser como incentivo para los emprendedores? ¿Exenciones tributarias? Por supuesto, o sea, sí, el tema de emprendimiento tiene los costos que tiene un emprendedor que asumir son muy altos. Por ejemplo, dentro de los costos no únicamente está el tema del salario, también está el acceso a las propiedades, por ejemplo, los alquileres, los arriendos son muy altos. Son otros costos que también se comen las utilidades de los emprendedores y nunca se habla al respecto. Es una realidad compleja finalmente, ¿no? Que muchas veces no se visibiliza y finalmente eso termina incidiendo en la perdurabilidad de estas iniciativas en el tiempo. Por supuesto, ese es el acceso a capital es otra, como bueno, bien ya hemos conversado acá. Pensamos que en este tema, ahora que estamos hablando de derechos, por ahí una de las opciones podría pensar en opciones diferentes a las que se están manejando, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos garantizar los derechos de los emprendedores? Tal vez a través de alguna figura distinta, de alguna modalidad específica, especial, más adaptada a la realidad de los emprendedores. De acuerdo. Muchas gracias, Ana Correa. Jaime Arciniega, ¿cómo garantizar que los derechos de los trabajadores no se vean vulnerados con estas iniciativas de reforma laboral y poder garantizar estabilidad en los trabajadores y, lógicamente, fomentar más plazas de empleo? Nos preocupa más cuando se habla que la distribución de la jornada de trabajo obedeció a la producción industrial de tener 3 turnos durante el día de 8 horas. 1886, la lucha de los trabajadores de Chicago por establecer la jornada del trabajo de 8 horas, nació en el espíritu de proteger a la familia y proteger al trabajador. 8 para el trabajo, 8 para dedicarle a la familia y 8 para el descanso. O sea, no está en el entorno de la distribución de las 24 horas para hacer turnos de 8 horas. Y esto me preocupa más todavía. Claro que no está establecido todavía como proyecto, habría que verlo cuando se presente. Es que yo les he escuchado al sector empresarial, particularmente a los del área comercial, hablar de hacer jornadas de 12 horas de trabajo, no de 8. Al incrementar de 8 a 12 horas, se están ahorrando las horas suplementarias y en caso eventual, cuando son sábados y domingos, las horas extraordinarias. ¿A quién está beneficiando esto? Está beneficiando al capital y perjudicando al trabajador. ¿Por qué? No solamente es el tema que no va a tener un ingreso por hora suplementaria y extraordinaria, sino la exposición por la extenuante jornada a 12 horas, pues en realidad se corren riesgos de enfermedades profesionales, de accidentes de trabajo. Y lo otro que deberían pensarlo los empresarios. Las horas más productivas son las primeras 5 o 6 horas de las 8 laborales que normalmente están. Si lo vamos a incrementar a 12,
van a ser improductivas. Y por eso me alegra. Yo vi el día de hoy en uno de los periódicos, hacía referencia de un estudio de Deloitte & Touch, donde un alto sector industrial no está de acuerdo con las propuestas que están planteando las cámaras de comercio. Entonces, esto están haciendo más bien de apetencias individuales y de sectores antes que de un análisis global. Muy bien, gracias a Jaime Arciniega. Sin duda, todos estos temas tendrán que someterse a un amplio debate previo al acuerdo que busca alcanzar el gobierno nacional en el tema del empleo. Pero sin duda, hay muchas preocupaciones más en lo que tiene relación con el trabajo, con el empleo, la innovación. Entre ellas, la falta de puestos de trabajo para quienes pierden su trabajo, las pocas oportunidades de trabajo para quienes cumplen más de 35 o 40 años de edad. Es muy difícil conseguir trabajo. Por ello, en esta última ronda de intervenciones, a cada uno de los invitados les pido ofrecer una reflexión muy breve, 30 segundos, de qué debe o a qué debe apuntar el esfuerzo del gobierno y de todos los sectores de la sociedad para poder mejorar el empleo en nuestro país. 30 segundos. Por favor, ministro. Creemos como gobierno que vamos a hacer lo correcto, y lo correcto es impulsar un conjunto de medidas que promuevan la empleabilidad y el emprendimiento, respetando los derechos de los trabajadores. Esas medidas van desde una reforma laboral, una reforma tributaria, una reforma educativa, el apoyo y la capacitación de la banca pública y del sector gubernamental para ayudar a nuestros jóvenes a crear empleo a través del emprendimiento. Gracias al ministro de Trabajo subrogante. Vamos con Miguel Ángel Puente. Creo que uno de los factores importantes para generar nuevo empleo es la capacitación, es la educación, y por lo tanto creo que uno de los puntos en los cuales se tiene que trabajar de manera conjunta entre la empresa privada, el sector público, los trabajadores y la academia incluido, es precisamente cuáles son aquellas carreras técnicas, aquellos sistemas de formación como el sistema dual que mencionó el señor ministro, sistemas que permitan precisamente una inserción rápida, acelerada para el proceso productivo por parte de aquellas personas que terminan el bachillerato, que tienen un proceso de educación superior más corto porque no tienen posiblemente las posibilidades económicas para poder insertarse en un sistema de educación formal de 6 años a nivel universitario, por ejemplo. Entonces, creo firmemente que la educación y también la innovación, y para eso también la adaptación de la legislación a la realidad presente, permitirá que estos sean instrumentos. No solucionan el problema, pero son instrumentos que ayudan a que se solucione el problema. Gracias, Miguel Ángel Puente. Ana Correa. Muchas gracias. Me sumo a todo lo que el tema de capacitación es muy interesante, y el tema de capacitación aterrizado a las localidades. Para mí me parece que el tema fundamental es llevar toda esta onda de la innovación y el emprendimiento a los barrios, a los pueblos, al sector rural, por ejemplo. Atendiendo las realidades. Por supuesto. El desarrollo de las localidades debería ser el motor de la economía en el futuro. Muy bien, gracias, Ana Correa. Jaime Arciniega, para cerrar. Bueno, yo creo que es importante analizar el mercado, analizar la inversión que tenemos que hacer y la innovación. Si no tenemos poder adquisitivo también, igualmente, ¿de qué sirve tener una alta producción si no tenemos capacidad para comprar? Todo tiene que estar atado. El tema del trabajo se rige por el derecho social, y la preocupación del Estado, y en este caso del gobierno, debe ser velar por el derecho que tiene el trabajador y la familia. Y sobre temas de carácter fiscal, mire las rentabilidades de la empresa para redistribución de la riqueza. Para eso está el Estado. Queremos más empresa, queremos más empleo, pero queremos más Estado y mayor protección para los ciudadanos. Muy bien, muchas gracias a cada uno de los invitados, quienes han planteado sus observaciones, sugerencias y propuestas para construir un tema del empleo y de la innovación mucho mejor, pensando en nuestro país hacia el futuro. Gracias a Héctor Guanopatín, ministro de Trabajo subrogante, a Miguel Ángel Puente, presidente de la Federación de Cámaras Binacionales FECABE, a Ana Correa, presidenta de la Red de Mujeres Líderes ASOLíder, y también a Jaime Arciniega, miembro del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sin duda, importantes aportes que nos han ofrecido nuestros invitados en el transcurso de este programa. Ecuador al futuro, el acuerdo es ahora. Sofía. Gracias a nuestros panelistas y también a ustedes, amigos y amigas, que estuvieron pendientes escribiéndonos a través del hashtag Acuerdo Ecuador 2030. Nos despedimos el día de hoy, pero mañana seguiremos tocando los temas que son parte del acuerdo nacional. Generamos insumos para que también las autoridades puedan recoger el pensamiento de distintos sectores. Hasta el día de mañana.
Ecuador al futuro llegó gracias a... El nuevo plan Todos Conectados de CNT viene con 2 gigas para navegar, minutos a toda la comunidad CNT, WhatsApp libre y 200 megas de Facebook por $7 más impuestos. Seguros Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos.